noches, bienvenidos a Primer Círculo. Hoy vamos a discutir uno de los temas que va a hacer más ruido, creemos, este segundo semestre, que es el esfuerzo del gobierno, del partido en el poder, de cambiar las reglas del juego electoral. Se han empezado con una propuesta de reforma de algo que es muy popular, que es pasar de los 500 diputados que tenemos ahora a 400, desaparecer 100 de representación proporcional y también quitar un cuarto de los senadores. Para discutir este tema, tenemos con nosotros un experto, Luis Carlos Ugalde. Bienvenido a Primer Círculo. Hola, Carlos y Federico, muy buenas noches. Qué gusto verte. A ver, ¿cómo lo ves? O sea, ya el rumor estaba ahí desde hace mucho tiempo, las declaraciones de los distintos legisladores, pero ahora sí ya hay sobre la mesa una iniciativa, por cierto, bastante abigarrada, de una diputada de Morena, que trae estas propuestas. Ya se ha argumentado ad nauseam que la reducción de los diputados plurinominales podría llevar a que hubiera una sobrerepresentación de ciertas fuerzas políticas o la pérdida de equilibrio. Pero ahora sí ya hay una propuesta. ¿Cómo lo ves, Luis Carlos? Pues como dices, Federico, es una idea vieja. Esta la propuso también Enrique Peña Nieto hace 6 años. Y claramente cuando lo hizo la oposición en aquella época, una parte de la izquierda que hoy es Morena y el PAN se fueron en contra y Peña Nieto la bajó simplemente. Yo he visto que esto se promueve muchas veces como para tantear las aguas, pero claramente son dos temas. Un tema es el tamaño y el costo y otro tema es la proporcionalidad del sistema. Aquí el tema es cuidar la proporcionalidad del sistema. Tenemos un sistema mixto que 60% es por mayoría en distritos uninominales y el 40% restante por representación proporcional. Si esa proporción 60-40 se mantiene, puedes reducir el tamaño del Congreso y mantendrías la misma proporcionalidad. Pero eso significa que pasarías de tener 300 diputados de mayoría relativa a tener 260 y de tener 200 de representación proporcional a tener 140. Si lo haces así, no pasa nada. Ahora, si reduces solamente 100 de representación proporcional y mantienes 300 de mayoría, la proporcionalidad se te complica, se te reduce la proporcionalidad del sistema y es mala idea. Segundo tema, Federico, el tema del tamaño y del costo. El presidente argumenta esto y la mayor parte de la gente ve con simpatía que todo aquello que signifique quitarle recursos a los partidos y a los políticos es bueno. Pero desafortunadamente esta idea pues no pasa la prueba, porque imaginemos que un diputado cuesta más o menos 150,000 pesos al mes de su dieta agregada, más los asesores, más sus gastos individuales, debe ser más o menos un diputado nos debe costar 500,000 pesos al mes, de tal forma que al año nos debe costar 5 o 6 millones de pesos. ¿Cuál sería el ahorro anual de desaparecer estos 100 diputados? La cifra es bastante inocua. ¿Cuántos? Serían 600 millones de pesos. Ahora, 30 millones de dólares. Incluso si lo pones así, pues podría, como dijo el presidente en la mañanera, ¿cuántas vacunas podríamos poner con 600 millones de pesos? Son muchas vacunas. Entonces yo creo que la respuesta más interesante va por el otro lado, Luis Carlos, va por el lado de guarden la proporción y redúzcanlo a 4 si quieren. Tiene sus problemas reducirlo a 4 diputados, pero guarden la proporción. Y creo que valdría la pena explicar por qué les gusta mantener al partido en el poder, los de mayoría, y hacer más chiquitos los de represión proporcional. Lo mismo que hizo Peña. ¿Por qué? Porque el partido más grandote le va muy bien en los de mayoría. Y entonces los 300 de mayoría pesan más. Ya no se puede compensar suficientemente bien con los de representación proporcional, que se hacen más chiquitos. Ahora, aquí para colmo, la justificación para hacer esto, nos dice la diputada, es que los diputados y senadores en ocasiones solo responden a sus partidos políticos. Es una de las razones por las que da la iniciativa para tenerlos menos. Pues realmente esta iniciativa es de Morena para Morena y vamos a ver a Morena si llegara al pleno votando todos de ese mismo lado. O sea, es una reforma hecha para el partido en el poder. Tú has escrito mucho de eso. Las reformas tienen que ser para incluir, no para excluir. Todas nuestras reformas electorales, desde la primera con Reyes Heroles, padre, fue para incluir. Este es todo lo contrario.
¿Puede funcionar así una reforma, Luis Carlos? No puede funcionar. Simplemente es una reforma que va a traer muchos aplausos si se llega a presentar, pero que claramente va a generar conflictos, va a generar exclusión y va a generar que la rotación de cuadros políticos se detenga, incluido Morena. Sobre todo ahora, además que hay reelección y donde la rotación está siendo más acotada. Entonces, no funciona, es una mala idea, pero es muy popular. De tal forma que lo que hay que decir es, si quiere reducir el tamaño, como dijimos, hay que mantener la proporcionalidad o bien pasar al sistema proporcional puro, que todos los diputados sean electos mediante una lista para que sea proporcional Oye, al número podríamos y tener porcentaje de 300 votos. diputados nada más, o hasta 200 si se trata de ahorrar. Así es, si se trata de ahorrar, se puede hacer esto, Esta efectivamente. iniciativa tiene otra cosa muy rara, o muy absurda, o muy preocupante. Elimina uno de los principios de la actual Constitución, es que ningún partido por sí mismo puede reformar la Constitución. Y lo hacen de una forma bastante tramposa. Dice, ningún partido podrá tener 300 diputados, que en la actual suma de 500 es menos de las 2/3 partes. Pero como ya lo bajan a 400 y mantienen los 300, estamos hablando que un solo partido podría tener 75% de los votos de la Cámara de Diputados, que va contra todas las reglas que hemos estado poniendo en los últimos 20, 30 años de que la democracia se construye con contrapesos, que nadie pueda cambiar las reglas del juego por él mismo. El tema del Senado de la República creo que es diferente. Durante los años 90 y la primera década de este milenio, empezaron a ocurrir una serie de reformas dentro del Senado para abrirlo más a la representación de las minorías. Y aquí creo que sí se cometió un exceso porque se crearon primero 32 senadores de la primera minoría y llegaron a ser 96 senadores y luego se le añadieron 32 de representación proporcional. Y dadas las funciones de equilibrio regional que lleva a cabo el Senado de la República, que representa a las entidades del país en un pacto federal y por eso originalmente cada entidad tiene solamente 2 senadores, independientemente del tamaño. Ahora eso se transformó, se trastornó, se distorsionó y creo que ahí sí vale la pena pensar en eliminar esos 32 senadores de representación proporcional. ¿Se te va a reducir la proporcionalidad en la Cámara Alta? Sí, por supuesto. Vas a beneficiar al partido grandote que hoy es Morena, pero creo que a la larga eso sí sería correcto. Y yo coincido contigo porque además esa fue una reforma que no estaba en el diseño original de la primera minoría, es decir, que tuvieras a la mayoría, a la primera minoría y al grupo predominante, me parece. Pero dijiste de paso algo que es muy interesante, lo de las listas, y creo que no nos lo hemos tomado en serio. Pero Carlos decía, a modo de provocación, como es él, bueno, entonces vámonos a 250 diputados y que todos sean de lista. Y una de las críticas a la lista es que las listas las elaboran las dirigencias partidarias, pero hay otras fórmulas para elaborar estas listas. ¿Por qué nos platicas de eso? Bueno, la lista básicamente significa que el partido político presenta una lista de 32 senadores como es hoy y los lugares están preasignados por el partido. Entonces, cuando la gente que nos ve va a votar, digo, casi nadie voltea la papeleta, pero cuando ustedes van a votar por senador, si le dan la vuelta a la papeleta, ahí viene la lista de 32 candidatos de representación proporcional por cada partido. Entonces, ahí ustedes pueden ver si les gustan esos nombres, por qué partido votar para que entren más personas de esa lista. Esto es lo que se conoce como una lista cerrada, que significa que la lista está asignada y ya solamente puedes votar o no votar por uno u otro partido. Hay otro mecanismo que se llama lista abierta que no tenemos en México, que significa que ustedes pueden votar por una persona de la lista y asignarle la primera preferencia para que esa persona tenga más votos y sea electa en la lista de representación proporcional. Esas son las dos vías que hay de este tema. De cualquier forma, quiero tocar el tema de la disciplina, Federico, porque efectivamente se dice que los diputados, que los legisladores de representación proporcional son bastante disciplinados frente al partido, porque si no son disciplinados no los pone nadie. Lo mismo, exactamente lo mismo ocurre con los diputados de mayoría. Y sobre todo ahora que hay reelección, que uno iba a pensar, muchos supusieron que con la reelección iba a generarse una
mayor libertad de los legisladores porque iban a Claro. estar pensando en sus bases votantes, iban a hacer cosas por ellas y no por el partido. Esto fue bastante ingenuo porque en las modalidades para postular a los candidatos que se quieren reelegir quedó totalmente ambiguo y entonces los partidos se han dedicado a poner las reglas que no conocemos y los partidos de forma discrecional seleccionan quiénes pueden o no competir. Por darles un ejemplo, de la legislatura que terminó el 30 de agosto, 440 diputados alzaron la mano que querían ser reelectos, querían ser candidatos a la reelección. De esos, más o menos 200 y cacho obtuvieron la candidatura. Uh-huh. Y de esos, 135 finalmente la ganaron. Entonces, pues lo que uno ve es que los partidos con representación proporcional y con diputados de mayoría básicamente siguen manteniendo un control muy férreo sobre sus militantes. Luis Carlos, queda poco tiempo, un par de minutos. Tu apreciación como politólogo, ¿esto puede transitar? Porque No. yo no veo al PT y al Verde con ningún interés en estas reglas. No, esto no va a transitar, pero claramente el PRI, el PAN y el PRD y MC no van a ir juntos y tampoco lo va a hacer el PT y el Partido Verde. El Partido Verde tiene su bancada más grande el día de hoy, gracias a la representación proporcional. Entonces, Morena va a ir solo. Carlos, a mí me preocuparía que en un espacio donde presionaran al PRI, al Verde y al PT y les dieran algún otro premio, pudiera salir. Entonces yo creo que hay que estar muy alertas porque... Pero eso es presionarte para que te mates. O sea, te van a decir, te vamos a dar un premio, Carlos, claro, pero te tienes que matar. Pues, ¿para qué quieres ese premio? Para mí, no para mi partido. Un soborno. Bueno, digamos, puede ser. Yo lo veo prácticamente imposible que esta... Vimos, Luis Carlos, que los gobernadores que mejor perdieron en su estado, políticamente ya tienen chamba. Pero gracias a que el PRI tiene menos gobernadores hoy, creo que el PRI está más liberado del gobierno. Eso es una diferencia entre hoy y hace 2 meses. Tal forma que yo creo que ya no tienes papá que te jale las orejas, que son los gobernadores, y por lo tanto yo creo que no va a pasar esto. Pero Luis Carlos, si hubiéramos tenido esta ley de 300 de mayoría y 100 de representación proporcional, ¿a Morena le hubiera ido mejor o peor en la conformación del Congreso que entró este 1 de septiembre? Le hubiera dado mucho mejor, Carlos, porque Morena es el partido que más distritos uninominales ganó. Ganó más de 100 distritos uninominales. Mientras que el PRI, por ejemplo, la mayor parte de sus 70 diputados son ganados en representación proporcional. El PRI debe haber ganado aproximadamente 12 distritos de mayoría. Entonces, es claro que esto beneficia. Entonces, pues tendrían la mayoría constitucional, tendrán un amplio control y el contrapeso frágil, pero que es un contrapeso que se construyó para esta legislatura y que creo que es muy positivo, habría desaparecido. Agregar algo. Esto con el 45% del voto. Es decir, con el 45% de los votos te acabas quedando con la mayoría constitucional de la Cámara. Es lo menos representativo de la voluntad ciudadana que he visto. Así es, efectivamente. Y por cierto, otro tema que un día platicamos, pero creo que en México valdría la pena discutir el tema del voto obligatorio. Aunque lo es en la Constitución, no lo es en los hechos porque no hay ninguna sanción. Y el voto obligatorio te podría mejorar muchos aspectos de la democracia. Espero que tengas toda la razón del mundo, Luis Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Creo que fue muy claro el mecanismo. Hay oportunidades de mejora sin duda, pero no puede ser a costa de desbalancear el Congreso, porque eso termina generando mayorías artificiales. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, Luis Carlos. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo.